¿Sabes cuál es la diferencia entre los cristianos que Dios protege sobrenaturalmente y los que sufren destrucción evitable? ¿Entre los que prosperan en medio de la crisis mientras otros se hunden? ¿Entre los que duermen en paz mientras otros viven atormentados? ¿Entre los que ven milagros constantemente mientras otros claman sin respuesta? La diferencia no es favoritismo divino. No es que Dios ame a unos más que a otros. La diferencia está en la obediencia a las advertencias. Hay cristianos que cuando Dios advierte, obedecen inmediatamente. Y hay cristianos que cuando Dios advierte, lo ignoran completamente. Los primeros viven bajo protección divina. Los segundos viven expuestos a destrucción. Y en este momento preciso de la historia, Dios está dando una advertencia específica, clara, urgente, que la mayoría de los cristianos no están viendo. No porque Dios no esté hablando, sino porque no están prestando atención. Están distraídos con entretenimiento, ocupados con actividades religiosas, consumidos por preocupaciones mundanas, y mientras tanto, la advertencia más importante de esta década está pasando desapercibida. Pero hoy, eso termina para ti, porque vas a ver exactamente lo que Dios está advirtiendo. Vas a entender por qué es urgente, y vas a saber qué hacer al respecto antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿y si te dijera que en Ezequiel 3:17 al 19 Dios dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Un atalaya, alguien que ve lo que viene desde lejos, que detecta el peligro antes de que llegue, que tiene la responsabilidad sagrada de advertir, y si no advierte, la sangre de los destruidos será demandada de su mano. Hoy soy atalaya, he visto lo que viene, he escuchado la advertencia de Dios, y tengo que compartirla aunque sea impopular, aunque me llamen alarmista, aunque digan que estoy siendo negativo, porque si veo venir destrucción y no te advierto, tu sangre será demandada de mi mano. Pero si te advierto claramente y tú decides ignorarlo, tu sangre estará sobre tu cabeza. La responsabilidad es tuya. Había un hombre llamado Noé. Génesis 6:13. Cuenta que Dios le dijo: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Una advertencia clara, específica, devastadora. Viene destrucción total, diluvio universal, fin de toda carne. Pero Dios no solo advirtió, dio instrucciones de protección. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, un refugio, una manera de escapar, una puerta de salvación. Y Noé obedeció la advertencia. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo. No parcialmente, no selectivamente. Todo exactamente como Dios ordenó. Durante 120 años Noé construyó el arca. Génesis 6:3. 120 años de advertir a otros, de predicar arrepentimiento, de llamar al pueblo a prepararse. Segunda de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Predicó, advirtió, rogó. Pero nadie le creyó. Todos lo ignoraron. Mateo 24:37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, viviendo normalmente, sin preocupación, sin preparación, sin atención a la advertencia, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Pero entonces ya era tarde. Génesis 7:16. Y Jehová le cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca, y los que quedaron afuera murieron ahogados. Porque ignoraron la advertencia, porque descartaron la predicación de Noé como fanatismo.
porque consideraron que el juicio nunca llegaría. Y cuando llegó, ya no había escape. También había un hombre llamado Lot. Ya mencioné su historia antes, pero hay un detalle que no enfaticé. Génesis 19:14 dice: Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Les pareció que se burlaba. La advertencia más seria de sus vidas, el mensaje que podía salvarlos de fuego y azufre, les pareció broma, chiste, exageración. Y no solo ignoraron la advertencia, se burlaron de quien los advirtió, ridiculizaron al mensajero, descartaron el mensaje, y murieron carbonizados, porque trataron ligeramente la advertencia divina. Antes de continuar, necesito tu atención total. Si llegaste a este video por casualidad, no fue casualidad. Fue cita divina. Dios te trajo aquí porque tienes que escuchar esta advertencia. Suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita, porque Dios seguirá usando este canal para advertir al pueblo. Y ve a los comentarios y escribe: Hoy presto atención a la advertencia de Dios. No la ignoraré. Tomaré acción inmediata. Escríbelo como compromiso, como pacto, como declaración de que no serás como los yernos de Lot que ignoraron la advertencia. Dame like a este video y compártelo urgentemente con 3 personas, porque esta advertencia no es solo para ti, es para todo el cuerpo de Cristo. Y cuando compartes, te conviertes en coatalaya, en coadvertidor, en instrumento de Dios para salvar vidas. Quédate hasta el final porque la advertencia específica que Dios me mostró está en la segunda parte de este mensaje, y necesitas escucharla completa para entender la urgencia y saber cómo protegerte. Ahora déjame mostrarte qué caracteriza las advertencias de Dios. Primero, siempre son por amor. Dios no advierte para asustar, advierte para proteger. Proverbios 3:11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La corrección es amor. La advertencia es misericordia. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios no te amara, te dejaría en tu camino destructivo sin advertir. Pero porque te ama, te advierte aunque duela. Segundo, las advertencias de Dios son específicas. No son generalidades vagas, son direcciones claras. Cuando Dios advirtió a Noé, le dijo exactamente qué venía: diluvio. Le dio medidas exactas del arca. Le especificó materiales. Le dio tiempo: 120 años. Cuando Dios advirtió a Lot, le dijo exactamente cuándo salir. Ahora. ¿A dónde ir? Al monte. ¿Qué no hacer? No mirar atrás. Específico. Claro. Sin ambigüedad. Tercero, las advertencias de Dios vienen con instrucciones de protección. Dios nunca advierte solo para aterrorizar, siempre da salida, siempre proporciona refugio, siempre ofrece camino de escape. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Juntamente con la tentación, la salida. Juntamente con el peligro, el refugio. Juntamente con la advertencia, las instrucciones de protección. Cuarto, las advertencias de Dios tienen límite de tiempo. No son eternas, hay ventana de oportunidad. Cuando se cierra, ya es tarde. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No para siempre. Hay límite. Proverbios 1:24 al 28. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán.
Llegará el día cuando clames y Dios no responda, porque ignoraste cuando sí respondía. Ahora déjame revelarte la advertencia específica que Dios me mostró. Mientras oraba fervientemente esta semana, buscando el rostro de Dios, clamando por revelación, el Espíritu Santo me llevó a Mateo 24, el capítulo completo de las señales de los tiempos, y me detuvo específicamente en versículo 10 al 12. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el Espíritu Santo me dijo claramente, esto está sucediendo ahora. No es futuro distante, es presente inmediato. Mira alrededor. Muchos están tropezando. Muchos se están traicionando. Muchos se están aborreciendo. Falsos profetas se han multiplicado. La maldad se ha multiplicado exponencialmente. Y el amor de muchos se ha enfriado dramáticamente. Esto no es teoría profética, es realidad observable. Luego me llevó a 2 de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y me dijo, mira la lista. Cuenta cuántas características ves en la iglesia actual. Amadores de sí mismos. El evangelio se ha vuelto antropocéntrico, centrado en el hombre, no en Dios. Avaros. Prosperidad sin santidad. Vanagloriosos. Culto a la personalidad de líderes. Soberbios. Arrogancia teológica. Blasfemos. Lenguaje irreverente en púlpitos. Desobedientes a los padres. Falta de respeto a autoridad. Ingratos. Quejándose constantemente en lugar de agradecer. Impíos. Viviendo como el mundo pero cantando como santos. Sin afecto natural. Divorcios rampantes entre creyentes. Implacables, cristianos que no perdonan. Calumniadores. Chisme santificado como petición de oración. Intemperantes. Falta de dominio propio. Crueles. Destruyendo reputaciones en redes sociales. Aborrecedores de lo bueno. Criticando a los verdaderamente consagrados. Traidores. Traicionando confianza por beneficio personal. Impetuosos. Decisiones carnales impulsivas. Infatuados. Hinchados de conocimiento sin amor. Amadores de los deleites más que de Dios. Entretenimiento antes que oración. Y lo más peligroso, apariencia de piedad pero negando la eficacia. Religiosos pero sin poder. Ortodoxos pero sin transformación. Y el Espíritu Santo me dijo enfáticamente, advierte al pueblo que esto no es el mundo inconverso solamente. Esto está dentro de la iglesia masivamente. 2 de Timoteo 3:5 dice, a estos evítalos. No te asocies, no los sigas, no consumas su contenido, no apoyes su ministerio, evítalos. Luego me mostró 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía primero. Antes del fin, apostasía masiva. Y apostasía no es simplemente dejar la fe, es abandonar la verdad mientras se mantiene apariencia religiosa. Es modificar el evangelio para hacerlo aceptable. Es comprometer la santidad por conveniencia. Es diluir la palabra para no ofender. Y me mostró que esta apostasía tiene características específicas. Primera, están cambiando la doctrina para acomodar el pecado, diciendo que Dios ahora acepta lo que su palabra condena, que el amor significa aprobar todo, que juzgar el pecado es intolerancia. Romanos 1:32 describe a los que conociendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo pecan, se complacen con los que pecan, celebran el pecado, lo normalizan. Segunda característica de la apostasía.
están rechazando la autoridad de la Escritura, diciendo que la Biblia es culturalmente condicionada, que ciertos pasajes ya no aplican, que necesitamos reinterpretar para tiempos modernos. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Comezón de oír lo que quieren escuchar. Maestros que les digan lo que les agrada, apartando el oído de la verdad, volviéndose a fábulas motivacionales. Tercera característica. Están mezclando el Evangelio con filosofías mundanas. Nueva era. Psicología humanista. Ley de atracción. Misticismo oriental. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pero muchos púlpitos están llenos de filosofía con un versículo bíblico al final, para parecer espirituales. Cuarta característica, están enfocándose en prosperidad sin santidad, predicando bendición sin arrepentimiento, promoviendo riqueza sin carácter. Primera de Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, la piedad como fuente de ganancia, comercializando el Evangelio, vendiendo bendiciones, manipulando con ofrendas. Quinta característica, están removiendo la cruz del centro, predicando un Evangelio sin sangre, sin sacrificio, sin sufrimiento. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder. Pero muchos la han removido porque ofende, porque no es mensaje positivo, porque habla de muerte. Y el Espíritu Santo me dijo: advierte que esta apostasía no viene de afuera, viene de adentro, de líderes reconocidos, de iglesias establecidas, de movimientos populares. Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos. No de afuera, de adentro. Ahora escucha la advertencia específica personal que Dios me mandó darte. Examina lo que estás consumiendo espiritualmente. ¿Qué predicadores sigues? ¿Qué iglesia asistes? ¿Qué contenido consumes? ¿Qué doctrina crees? Porque segunda de Corintios 11:13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan, parecen legítimos, suenan bíblicos, pero son falsos. ¿Cómo identificarlos? Primero, su mensaje central. Si el centro no es Cristo crucificado y resucitado, es falso. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Si predican más sobre ti que sobre Cristo, sospecha. Si prometen más bendición que santidad, corre. Si hablan más de tus sueños que de la cruz, huye. Segundo, su vida personal. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Viven en santidad? ¿Hay humildad o arrogancia? ¿Sirven o son servidos? ¿Buscan gloria de Dios o gloria personal? Los frutos revelan la raíz. Tercero, su actitud hacia la Escritura. ¿La citan en contexto? ¿La tuercen para sus propósitos? Segunda de Pedro 3:16. Habla de los que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Si usan la Biblia como libro de citas fuera de contexto, son peligrosos. Cuarto, su enfoque en dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si constantemente presionan por dinero, si todo termina en ofrenda, si manipulan emocionalmente para dar, aléjate.
La advertencia específica es, viene una separación masiva. Mateo 25, 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas, todas vírgenes, todas esperando al novio. Pero solo 5 tenían aceite. Solo 5 estaban verdaderamente preparadas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, y las insensatas quedaron afuera. Viene el momento donde Dios separará el trigo de la cizaña. Mateo 13:30. Los verdaderos de los falsos, los genuinos de los religiosos, los convertidos de los convenientes. Y esa separación será dolorosa, porque muchos que pensabas que eran hermanos, no lo eran. Muchos que estaban en la iglesia nunca estuvieron en el reino. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿qué hacer con esta advertencia? Primero, examínate. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Estoy genuinamente convertido? ¿He nacido de nuevo verdaderamente? ¿Hay fruto del Espíritu en mi vida? Gálatas 5:22 al 23. Si no hay transformación real, si vivo igual que antes, si el pecado no me duele, si la santidad no me atrae, examina tu salvación. Segundo, sepárate de apostasía. Segunda de Corintios 6:17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Sal de ministerios apóstatas, de iglesias que niegan la verdad, de movimientos que comprometen la Escritura. Aunque sean populares, aunque tengan multitudes, aunque hagan milagros. Deuteronomio 13:1 al 3 advierte que pueden hacer señales y el señal se cumpla, pero si te alejan del verdadero Dios, no lo sigas. Tercero, busca aceite fresco. Mateo 25:4. Las vírgenes prudentes tenían aceite en sus vasijas. El aceite representa al Espíritu Santo. ¿Tienes vida de oración profunda? ¿Ayunas? ¿Lees la palabra diariamente? ¿Buscas intimidad con Dios? ¿O solo vas a la iglesia dominicalmente? Eso no es suficiente. Necesitas aceite personal, relación personal, encuentro personal con Dios. Cuarto, mantente en santidad. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. No es opcional, es obligatoria. Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Quinto, prepárate para persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si vives en santidad radical, serás perseguido. No solo por el mundo, por religiosos también. Como Jesús fue perseguido por fariseos. Como Pablo fue perseguido por judíos religiosos. Prepárate. Ahora voy a guiarte en oración de respuesta a esta advertencia. Si el Espíritu Santo te habló, responde ahora. Arrodíllate y ora conmigo. Padre Celestial, gracias por esta advertencia, por amarme suficiente para advertirme. Reconozco que vivimos en tiempos peligrosos, que la apostasía se ha multiplicado, que muchos se han desviado. Pero hoy decido no ser parte de las estadísticas. Examino mi corazón ahora. Espíritu Santo, muéstrame si hay en mí algo que no es genuino, si mi conversión fue superficial, si mi fe es nominal, si estoy viviendo en engaño. Muéstramelo sin misericordia.
porque prefiero la verdad dolorosa que la mentira cómoda. Me arrepiento de consumir contenido apóstata, de seguir ministerios que comprometen la verdad, de aceptar doctrina diluida. Me separo ahora de todo ministerio, iglesia, movimiento que no predica la verdad completa, aunque sea popular, aunque tenga multitudes. Me separo, buscaré aceite fresco, intimidad real con Dios, oración profunda, ayuno regular, palabra diaria, no solo religión dominical, relación diaria, viva, real con el Espíritu Santo. Me comprometo a santidad radical, a vivir diferente, a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz, a seguir a Cristo sin importar el costo, aunque me persigan, aunque me rechacen, aunque pierda amistades. Me comprometo a la verdad. Gracias por advertirme. No ignoraré esta advertencia. Actuaré sobre ella hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vea los comentarios y escribe: escuché la advertencia de Dios. No la ignoraré. Tomo acción hoy para separarme de apostasía y buscar santidad radical. Comparte con 3 personas urgentemente. He aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Te espero en el siguiente video. Que Dios te guarde en la verdad.